Bien, en este video vamos a ver el opuesto, el conjugado y el opuesto del conjugado de un número complejo, ya sea que esté dado en forma binómica o cartesiana, como que esté dado en forma polar, exponencial o trigonométrica. Cuando nosotros tenemos un complejo, supongamos que lo tenemos en forma binómica o en forma cartesiana, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto se va a escribir menos z. ¿Qué indica el menos? El menos indica que le cambia el signo justamente a los dos términos, porque si yo digo menos z y escribo menos entre paréntesis a más bi, el menos delante del paréntesis le cambia los signos a las dos componentes, por lo cual cuando yo quiera calcular el opuesto le voy a tener que cambiar el signo a la parte real y le voy a tener que cambiar el signo a la parte imaginaria. De esa misma forma la puedo escribir en forma cartesiana, menos a menos b. No es que siempre va a quedar negativa, sino que si este es positivo lo escribo negativo y si es negativo lo escribo positivo. Es decir, le cambio los signos a los dos, a la parte real y a la parte imaginaria. ¿Qué es el conjugado? El conjugado va a aparecer siempre con una raya arriba y lo que va a indicar es que le tengo que cambiar el signo solo a la parte que tiene i, a la parte imaginaria, a la componente imaginaria. Es decir, que la parte real va a quedar igual y a que le voy a tener que cambiar el signo es a la componente que es imaginaria. Y entonces de esa forma va a quedar en forma cartesiana a punto y coma menos b. ¿Qué pasaría con respecto a la representación gráfica? Si yo tengo un complejo en el primer cuadrante, un a más bi, ¿sí? Fíjense el opuesto donde estaría. Le tengo que cambiar el signo a la parte real y el signo a la parte imaginaria, es decir, que sería menos a menos b. Conclusión, fíjense que quedaría en el cuadrante opuesto, es decir, que si lo tengo en el primero, estaría quedando en el tercero. Y pasaría lo mismo viceversa, es decir, si fuera, por ejemplo, un menos 2 menos 3i, el opuesto sería más 2 más 3i. ¿Qué quiere decir? Que estaría, si tuviera un complejo en el tercer cuadrante, su opuesto estaría ¿dónde? En el primero. Y si el complejo lo tuviera en el segundo cuadrante, ¿dónde estaría el opuesto? Y en el cuarto, porque observen, le cambiaría el signo a la parte real, por lo cual la A sería positiva, y le cambiaría el signo a la parte imaginaria, por lo cual la B sería negativa. Entonces el complejo pasaría a estar en el cuarto. Conclusión respecto de los cuadrantes. Si yo tengo un complejo en el primero, el opuesto está en el tercero. Si está en el tercero, el opuesto está en el primero. Es decir, que están en cuadrantes opuestos. Si yo lo tengo en el segundo, el opuesto va a estar en el cuarto cuadrante. Y si está en el cuarto, el opuesto va a estar en el segundo. Otra vez, los opuestos están en cuadrantes opuestos. Ahora, ¿qué pasará con el conjugado? Si yo tengo el conjugado, observen acá, si yo tengo mi complejo A más BI, el conjugado ¿dónde estaría? La parte real quedaría igual y la parte imaginaria cambiaría el signo. ¿Lo ven que estarían en el cuarto? Es decir, que la parte real queda igual, la parte imaginaria cambia. ¿Y dónde estaría con respecto a los cuadrantes? En el cuadrante simétrico respecto del eje real. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un complejo en el primero, ¿dónde está el conjugado? En el cuadrante simétrico, en el cuarto. Y si estuviera en el cuarto, otra vez, la parte real queda igual, cambiaría la parte imaginaria, por lo cual estaría ¿dónde? El conjugado, en el primero. Y así lo mismo pasaría de esto. Si yo tuviera en el segundo, la parte real queda igual, le tendría que cambiar la parte imaginaria, por lo cual el conjugado estaría en el tercero. Y si el complejo estuviera en el tercero, su conjugado estaría ¿dónde? En el segundo. Otra vez, en el simétrico respecto de ¿quién? De el eje real. Eso con respecto a lo que es los cuadrantes. Y si me piden el opuesto del conjugado, es decir, el opuesto del conjugado, en notación sería menos z raya, ¿sí? Menos z conjugado. Entonces, ¿qué le tendría que hacer? A este, que es z conjugado, le tendría que cambiar, como tiene el menos delante, el signo a los dos, por lo cual este quedaría ¿qué? Negativo y este quedaría ¿qué? Positivo. Este sería entonces el opuesto del conjugado. ¿Y cómo quedaría con respecto a los cuadrantes? Y recién dijimos que los opuestos están en cuadrantes opuestos, por lo cual, si mi conjugado fuera este, el opuesto del conjugado, ¿dónde estaría? Acá.
Si mi conjugado fuera este, el opuesto del conjugado, ¿dónde estaría? Acá. Es decir que siempre es muy importante tener en cuenta que los opuestos están en cuadrantes opuestos y los conjugados están en cuadrantes simétricos respecto del eje real. Esa es una de las conclusiones que nos va a servir para la parte de ángulos si nos lo dan no en forma binómica, sino en forma exponencial, o polar o trigonométrica. Por ejemplo, si a nosotros nos dan un complejo en forma binómica, 2 menos 5i, y nos piden que calculemos menos z, z conjugado y menos z conjugado, el opuesto, ¿qué le tengo que hacer? Cambiarle los signos a los dos. Es decir, este era positivo, lo escribo negativo, este negativo lo escribo positivo. ¿Sí? El conjugado, ¿qué le cambia el signo? A la parte imaginaria, por lo cual el 2 lo dejo igual, con el mismo signo, y a este le cambio el signo. A la parte imaginaria va a quedar más 5i. ¿Y qué pasa si me piden menos el conjugado? Primero calculo el conjugado, que es este, y a este le calculo el opuesto. El opuesto de este sería cambiarle los signos a los dos, por lo cual va a quedar menos 2 menos 5i. Y ahí tenemos, en forma binómica, que es lo mismo después en forma cartesiana, el opuesto, el conjugado y el opuesto del conjugado. Ahora, ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, el complejo en forma exponencial? Recuerden que si me lo dan en forma polar o trigonométrica, siempre trabajo más cómodamente en forma exponencial porque es más fácil ver las operaciones, los cálculos. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, no necesita tanto recordar fórmulas, sino aplicar propiedades. Entonces, ¿qué pasa si me dan un módulo 2 y un ángulo de 150 grados? Y me piden que calcule el opuesto, el conjugado y el opuesto del conjugado. Primeramente tengo que fijarme en dónde se halla mi complejo. Si mi complejo es de un módulo 2 y un ángulo de 150, que esté en 150 tiene que estar mayor entre 90 y ¿quién? Y 180. Es decir, que va a estar por acá. Por ahí estaría 150. Y con respecto al módulo, el módulo es 2. Pregunta, el opuesto dijimos que va a estar ¿en qué? En cuadrantes opuestos. Es decir, que si este es mi z, ¿dónde va a estar mi opuesto? En el cuadrante opuesto. Acá estaría mi menos z. Pregunta, acá, ¿cambiaba la medida del vector? ¿Ven que la medida no cambia? El módulo era la medida, lo que mide el vector. Por lo tanto, guarda, porque cuando hablamos de menos z, el módulo no le puedo poner menos 2. El módulo es una distancia, una medida. Las medidas nunca son negativas. Por lo cual, en todos los casos estos, en los 3, la medida no va a cambiar, va a seguir siendo el módulo de 2. Lo que va a modificarse cuando está en forma exponencial o cuando estamos en polar o en trigonométrica es el ángulo. ¿Por qué? Porque ahora mi complejo va a estar acá, el opuesto, por lo cual el módulo sigue igual y tengo que ver el ángulo. ¿Cómo veo el ángulo? Siempre, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de equipararlo al primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el ángulo del primer cuadrante, en otros videos vimos cómo pasarlo a ¿cuál? Al segundo, al tercero o al cuarto. Y entonces, ¿cómo lo puedo pasar al primero? Y yo sé que de acá hasta acá hay 150. Y en otro video que vimos, que teníamos que ver de 150, ¿cuánto le falta para llegar a quién? A 180. De 150 para llegar a 180 nos falta 30. Si esto es de 30, entonces esto es de 30. ¿Sí? Esta medida es equivalente a esta. Y si lo quiero ver en los demás cuadrantes, recuerden que si teníamos el del primero, ¿cómo pasábamos al del segundo? Hacíamos 180 menos ¿quién? Menos 30. ¿Cómo pasábamos al tercero? Hacíamos 180 más 30. Fíjense que es 180 más ¿quién? Más 30 porque esto mide lo mismo que esto. Y si lo quiero en el cuarto, hasta acá, recuerden que esto es equivalente a 30. Entonces, hacemos 360 menos 30. Recuerdan que lo vimos en el otro video, que siempre trabajábamos con ¿quién? Con 180 o 360.
¿sí? Nunca con 90 ni 270. Entonces, ¿qué ángulo va a ser? Voy a tener que hacer 360 menos 30, siempre del primer cuadrante, ¿sí? No puedo hacer 360 menos 150. Siempre tengo que ver el correspondiente al primer cuadrante. Entonces, 360 menos 30 me da 330 y entonces esto sería la respuesta de menos z. ¿Y dónde estaría el conjugado? Hemos visto que el conjugado era simétrico respecto de ¿quién? De el eje real. Por lo cual, si mi z estaba en el segundo, el simétrico ¿dónde va a estar? Va a estar, el simétrico va a estar en el tercero y ese va a ser ¿quién? Ese va a ser mi conjugado. Así que mi conjugado estaría acá. Como dijimos, el módulo no cambia, cambia el ángulo. ¿Y cómo calculamos el ángulo del tercer cuadrante? Siempre referido al primero. Como dijimos, si yo quiero calcular de acá hasta acá, ¿qué voy a tener que hacer? 180 más ¿quién? Más el del primero. Es decir, que tengo que hacer 180 más 30. 180 más 30 me da 210 y entonces este va a ser mi conjugado. Y el opuesto del conjugado, el opuesto de este, está en el cuadrante opuesto. ¿Y el cuadrante opuesto quién es? Justamente el del primero. Entonces, si está en el cuadrante opuesto y el cuadrante opuesto es del primero, el ángulo sí ya lo tengo y es 30. Conclusión, menos el conjugado, es decir, el opuesto del conjugado, el módulo queda igual y el ángulo va a ser 30 grados. Y ahí tengo todos los pasajes, ¿sí? Y todos los cálculos de un complejo y el opuesto, el conjugado y el opuesto del conjugado en forma ¿qué? Exponencial por si lo tuviera que hacer en alguna operación. De esta forma pudimos ver cuál es el complejo, un opuesto del complejo, el conjugado del complejo y el opuesto del conjugado, ya sea que esté en forma binómica cartesiana o ya sea que me lo den en forma exponencial o polar o trigonométrica, porque esto después pasado a polar, recuerden que esto era 2, ¿sí? Y el subíndice 150, acá sería 2 y el subíndice 330, eso sería en polar. Y si fuera trigonométrica sería 2 por, entre paréntesis, coseno de 150 más seno de 150i. Y acá lo mismo, nada más que con 330, 210 y con 30.